que lleva por nombre "Es necesario que tengamos un encuentro con Jesús". Y les pido por favor que ahí en su Biblia vayamos a Marcos capítulo 5 y vamos a leer del verso 2 en adelante. Marcos capítulo 5 del verso 2 en adelante. La palabra de Dios dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Inclina su rostro. Espíritu Santo, eres tú el que ministras los corazones, y te pedimos en esta noche que hables a los corazones de mis hermanos en el nombre de Jesús. Que sea esta palabra que bendiga, que llene sus espíritus, sus almas, Señor, y que este proceso de sanidad continúe, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén, Dios, y amén. Miren, yo aquí tengo en este aparato electrónico el compartirles precisamente eso de cómo fue liberado ese hombre que estaba siendo atormentado por una legión de demonios. Vemos ahí que este hombre, cuando tiene un encuentro con Jesús, él experimenta una libertad y una sanidad en su interior completa. Podemos leer en la Biblia también otros acontecimientos de personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Pudimos ver en el video hace rato cómo una mujer se acerca a él, una mujer, dice la Biblia, que tenía flujo de sangre durante ya muchos años y no había podido ser sanada, y con solo tocar el borde del manto de Jesús, esta fue sanada. Vemos también en la Biblia como un hombre que era ciego, el ciego Bartimeo, cuando se topa con Jesús, él le pide que le dé la vista nuevamente. Entonces vemos que un encuentro con Jesús nos puede transformar completamente nuestra vida, nos puede librar nuestra alma y nos puede sanar. Pero
no voy a tocar tal cual tengo el bosquejo ahí. Yo quiero contarles a ustedes cómo fue mi encuentro con Jesús. Y yo creo y yo espero que ustedes también hayan tenido su encuentro con Jesús. Y si no lo han tenido, crean, hermanos, que hoy van a tener un encuentro con Jesús. Yo recuerdo en el año 2010, el pastor iniciaba a visitarnos en casa y no iba en plan tanto como de evangelismo, sino que empezaba a ganarse nuestra amistad, ¿no? Y siempre fui como que muy resistente a recibir la palabra de Dios. Y cuando llegaba el pastor, ya viene ese hombre, y con esta Mónica, que está ahí, mi prima, nos escondíamos y no queríamos salir a escuchar al pastor. Y pues ya para no hacerle al feo, pues teníamos que salir a escuchar, ¿no? Porque entraba mi abuelita, chamaca, salga, miren, llegó el pastor, vayan a escuchar. Bueno, pues teníamos que salir a escuchar al pastor para no hacerle el feo. Entonces, fue ahí cuando empezó a llegar la palabra de Dios a casa. Recuerdo un día del amigo, venimos a la iglesia y como todos hicimos en algún momento la confesión de fe, ¿no? La oración. Y a lo mejor en ese momento, cuando así como yo, tal vez a usted le pasó, usted hizo la oración de confesión de fe, pero en ese momento tal vez no pasó nada y todo siguió igual en su vida. Usted siguió cometiendo pecado, usted siguió involucrado en cosas muy feas y muy sucias, porque eso pasó con mi vida. Pero hubo un momento, 2010, 2012, yo tengo mi encuentro con Jesús y lo tuve de una manera muy particular. Yo estaba muy herida en el alma, muy herida emocionalmente. Lloren conmigo, si yo lloro, lloren conmigo para que no llore yo sola. Entonces, yo necesitaba salir de esa situación emocional que yo estaba. No podía confesarlo a nadie porque me daba vergüenza. Recuerdo ese día, estaba yo en el trabajo, todos se habían ido y yo estaba sola. Tomé la computadora, puse unas alabanzas, empecé a cantar las alabanzas. Lo que yo hice, sentí el arrodillarme, doblé mis rodillas y yo hice esta oración, hermanos, y le dije: Señor, si tú existes y si tú eres verdadero como todos lo dicen, como lo escucho en la iglesia, como lo dice el pastor, como lo dicen los hermanos, yo necesito que tú me muestres, que tú te muestres a mí, que me digas y que vengas aquí para que yo sepa que tú existes realmente y que tú puedes cambiar mi vida. Ese momento fue un tiempo maravilloso. Dios contestó, en ese momento contestó mi oración, porque en ese momento yo pude abrir mi corazón completamente a Él. Yo me derramé en llanto, porque yo ya no veía salida. Y sentí con mis manos levantadas hacia Dios, pero con un corazón sincero. Sentí cómo su gloria descendía. Sentí como un calor rodeaba todo mi cuerpo. Sentía una paz envolviéndome completamente. Sentía su presencia. Mi cuerpo empezó a temblar. Mi cuerpo empezó a sentir algo que tal vez yo no se lo puedo explicar con palabras. Y llegó un momento en que era tan fuerte la presencia de Dios que quedé tirada en el suelo. Quedé tirada como por 10 minutos aproximadamente. Y era como si yo estuviera en una nube, flotando. Yo estaba consciente y yo seguía escuchando las alabanzas, pero yo sabía que era la presencia de Dios en ese momento. Y sentía una paz y una alegría, y sentía una total libertad en mi ser. Sentía mi alma, no sentía ese peso, ni mi cuerpo, ni sentía el peso
peso de mi cuerpo. Entonces Dios había contestado mi oración y mi súplica en ese momento. Termina ese tiempo, ya era tarde, yo me tenía que ir a casa después de trabajar. Me levanto, pero me levanté muy contenta. Fue una alegría inexplicable. Era un momento de alegría. Yo salí, abrí la puerta, fui a checar mi salida del trabajo, pero yo iba caminando como flotando en las nubes, ¿no? Una paz tan tremenda, una paz que yo no quería que se me fuera eso de mí, lo que yo estaba sintiendo. Entonces, ese fue mi encuentro con Jesús. Nuestro encuentro con Jesús debe ser real, hermanos, y debe ser verdadero. No, Dios no es solo un concepto, Dios no es solo una teoría, Dios es real. Y si usted le invita a Dios que Él pueda mostrarse a usted, Dios lo va a hacer, hermano. Usted hágale preguntas a Dios, usted rete a Dios, ¿por qué no? Yo creo que es válido retar a Dios y usted va a ver cómo Él se va a manifestar en su vida. Esa fue el antes de Nayeli y el después de Nayeli. Después de eso, yo empecé a tener una vida cristiana más firme y una vida cristiana más constante, donde Dios me empezó a meter a procesos en mi vida, donde Dios me fue sanando muchas heridas, muchas situaciones que yo tenía en el pasado. No podemos, así como este hombre que estaba endemoniado, y dice que cuando ese hombre, no era él, no estaba en sus sentidos él, era el mismo demonio que le atormentaba. Dice que este fue el demonio el que fue y se arrodilló delante de Jesús. Ese hombre había sido atormentado por mucho tiempo, por muchos años. A lo mejor usted ha sido atormentado de esa manera por mucho tiempo y por muchos años, y tenemos una vida cristiana que muchas veces se nos ha hecho religiosa. Venimos los domingos, cantamos, oramos, nos regresamos a casa y todo sigue igual. Pero miren, yo quiero decirles algo de parte de Dios. La semana pasada, no, fue hace 2 semanas, no recuerdo exactamente. Yo estaba en el trabajo y estaba con mi compañera de trabajo. Mi compañera tiene muchas ataduras en su alma y ella hizo una actividad, ella hizo algo y yo me le quedé viendo. Tenía que atender a un paciente y no lo hizo. Y entonces la voz del Espíritu Santo me dice: ¿sabes por qué ella no hizo esto? Fue porque ella no quiere ser rechazada. Y el Espíritu Santo me decía, y en la iglesia muchos de los hermanos tienen o han sufrido rechazo y no han presentado mi evangelio a los demás porque temen ser rechazados, porque cuando llevan invitación a su invitado no quieren que el invitado les diga que no va a ir, porque cuando van a presentar el evangelio piensan que les rechazan a ellos. Y era la voz tan audible del Espíritu Santo que me decía eso. Y no fue coincidencia que la hermana Miriam hiciera tanto enfoque en lo que es el rechazo y nos ministrara acerca de eso. Eso me decía el Espíritu Santo, hermanos. Todos los que estamos aquí hemos sido rechazados. ¿Y cómo manejamos ese rechazo? Muchas veces queremos la aceptación de las personas. Siempre una persona rechazada va a buscar la aceptación de las personas y va a ir y se va a mostrar ante la vida de diferentes maneras hasta que él sea aceptado. Va a vivir tal vez una vida de apariencia en la que esa apariencia le va a mantener de pie delante de los demás y se va a sentir aceptado. Va a vivir una vida siempre buscando la aceptación de tal manera que lo va a lograr probablemente, pero ese rechazo va a ir consumiendo realmente su vida y va a ir consumiendo todo su ser. Entonces, no quiero alargar más este tiempo. Yo quiero que usted anhele en este momento un encuentro con Dios. Le vuelvo a repetir, Dios es real y Dios es verdadero. Dios nos habla. Lo importante es que nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios. Y si Dios me habló en esta semana y me dijo que todos aquí hemos sido rechazados y que todos estamos luchando con ese rechazo, yo quiero que usted pase al frente, hermano, y vamos a ministrar este tiempo. Pasen, hermanos, todos al frente. Y miren, algo que hizo
el hombre endemoniado fue que se arrodilló delante de Dios. Venga usted y arrodíllese delante de Dios.